Hoy les voy a dar la explicación del corte H11-13 de la porción exócrina del páncreas. Esta parte del páncreas tiene una función netamente digestiva, ya que se encarga de producir y transportar enzimas que ayudan a descomponer alimentos en el intestino delgado. Lo primero que podemos observar en la imagen son los lobulillos pancreáticos, que son grupos de unidades glandulares o acinos separados por tabiques de tejido conectivo interlobulillar. Dentro de estos tabiques también se encuentran vasos sanguíneos como arterias, venas y otros vasos pequeños que nutren al tejido y transportan productos. En el centro de cada lobulillo se encuentran los acinos pancreáticos, también conocidos como unidades glandulares. Están formados por células piramidales que producen enzimas digestivas como amilasa, lipasa y trypsinógeno. Estas enzimas se almacenan en gránulos llamados gránulos de simógeno, que podemos intuir por la coloración más intensa del citoplasma apical. Estas secreciones son conducidas primero a través de los conductos intralobulillares que se encuentran dentro de los lobulillos y están revestidos por un epitelio cúbico bajo. Luego las secreciones pasan a los conductos interlobulillares que se encuentran entre los tabiques del tejido conectivo y que también están revestidos por epitelio cúbico bajo, aunque suelen ser de mayor calibre. Todo este sistema de acinos y conductos termina desembocando en el conducto pancreático principal que llevará las enzimas hacia el duodeno para colaborar con la digestión. Ahora les voy a explicar del corte AH5-7, corte de páncreas exócrino a gran aumento, ácido pancreático. En esta imagen observamos un corte histológico del páncreas exócrino a gran aumento, enfocado en un ácido pancreático que es la unidad funcional responsable de la producción de enzimas digestivas. Lo primero que quiero destacar es que cada ácido está formado por células epiteliales secretoras, también llamadas células acianes, que en este caso son de tipo serosa. Estas células tienen forma piramidal, núcleo redondo y basal, y su citoplasma está teñido de forma intensa por la presencia de gránulos de simógeno, que son esos puntos acidófilos o rosados que vemos en el polo apical de cada célula. Los gránulos de simógeno contienen enzimas digestivas inactivas como la amilasa, lipasa y trypsinógeno. Estas enzimas se activan una vez que llegan al duodeno, donde cumple su función en la digestión. En el centro del ácido podemos ver las células centroacinares que marcan el inicio del sistema de conductos. Estas células forman parte del conducto intercalar, que en el primer tramo en el sistema de transporte que lleva las secreciones hacia los conductos más grandes. Entonces el trayecto es el siguiente: las enzimas son producidas por las células acinares, liberadas hacia el conducto intercalar y a través de las células centroacinares y luego transportadas hasta el conducto pancreático principal de Wilson, para finalmente llegar al duodeno, donde cumple su función digestiva. Ahora les voy a explicar del corte H11-14, parénquima glandular epitelial hepático a pequeño aumento. En este corte histológico del hígado se observa el parénquima glandular epitelial hepático a pequeño aumento, donde se distinguen claramente las estructuras características de un lobulillo hepático clásico. En el centro del lobulillo se ubica la vena central, hacia la cual drena la sangre proveniente de los sinusoides. Los espacios porta se localizan en la periferia del lobulillo y están conformados por la tríada portal, rama de la arteria hepática, rama de la vena porta y un conducto biliar. Entre la vena central y los espacios porta se disponen los cordones celulares epiteliales hepáticos, que corresponden a hileras de hepatocitos. Esto se observa como zonas más oscuras debido a la densidad de sus núcleos. Separando los cordones se encuentran los sinusoides hepáticos, que se visualizan como espacios claros. Estos son capilares especializados donde la sangre procedente de la vena porta y la arteria hepática fluye hacia la vena central.
En conjunto, esta organización permite la función esencial del hígado: filtrar la sangre, metabolizar nutrientes, desintoxicar sustancias y producir bilis. Hoy les voy a explicar el corte H2-7, cordones epiteliales hepáticos y sinusoides. En este corte histológico observamos el hígado, un órgano vital que cumple funciones de metabolismo, desintoxicación, síntesis de proteínas plasmáticas y almacenamiento de glucógeno. El corte proviene del parénquima hepático, que constituye la porción funcional del hígado, donde las células llamadas hepatocitos las organizan formando cordones o láminas que se disponen alrededor de la vena central y están separadas por espacios vasculares denominados sinusoides hepáticos. Esta disposición forma la unidad estructural básica del hígado, el lobulillo hepático. Hepatocitos son las células principales del hígado, de forma poligonal y con citoplasma granular. Representan alrededor de 80% del volumen del órgano. En la lámina se observan ya formando cordones anatomosales, es decir, que se interconectan orientados hacia la vena central. Es grande, esférico y de fricción oscura. Algunos hepatocitos pueden tener dos núcleos, lo cual es normal debido a su alta capacidad de regeneración. Ahora, citoplasma del hepatocito. Presenta una coloración rosada o eosinófila por la abundancia de mitocondrias y retículo endoplásmico rugoso. Aquí se realizan funciones vitales como la síntesis de proteínas plasmáticas, el almacenamiento de glucógeno y la desintoxicación de sustancias. Células de Kupffer. Son macrófagos especializados que se localizan dentro del sinusoide. Se identifican como núcleos alargados y más oscuros. Su función principal es fagocitar bacterias, restos celulares y eritrocitos envejecidos. Y por último, sinusoides hepáticas o capilares sanguíneos dilatados. Son los espacios claros que se separan los cordones de hepatocitos. Son capilares fenestrados, lo que facilita intercambio de sustancias entre la sangre y los hepatocitos. Entre los sinusoides y los hepatocitos se encuentra el espacio perinusoidal o de Dice, donde ocurre este intercambio. Hoy les voy a dar la explicación del corte H1116, micrografía electrónica de un hepatocito. El primer corte, una micrografía electrónica del parénquima hepático, se enfoca en la relación íntima entre el hepatocito y el sinusoide. El elemento clave es el espacio de Dice, el cual es el espacio perisinusoidal que separa la membrana del hepatocito del endotelio discontinuo del capilar sinusoidal, sirviendo como el principal sitio de intercambio de moléculas. La superficie del hepatocito que da a este espacio presenta numerosas microvellosidades irregulares de hepatocito, proyecciones cruciales para aumentar drásticamente el área de superficie de la célula, facilitando así la absorción de sustancias desde la sangre que ha pasado a través de los poros endoteliales hacia el espacio de Dice. Dentro del citoplasma del hepatocito se observa una gran abundancia de organelos como retículo endoplásmico rugoso y liso, ribosomas libres y mitocondrias, que reflejan su intensa actividad metabólica. Entre estos organelos destacan los gránulos de glucógeno, que son las inclusiones celulares que demuestran la función de almacenamiento de carbohidratos del hígado. En resumen, esta micrografía destaca las especializaciones morfológicas del hepatocito, las microvellosidades y el espacio del intercambio, espacio de Dice, que son esenciales para las funciones metabólicas y de filtración de la unidad hepática. Hoy les voy a explicar el corte AH1118, corte histológico de la vesícula biliar, vías biliares extrahepáticas. La vesícula biliar es un saco distensible con forma de pera que contiene en seres humanos alrededor de 50 milímetros de
bilis. La vesícula biliar es un derivado secundario del intestino embrionario. A través del conducto cístico recibe la bilis diluida desde el conducto hepático. Mucosa está compuesta por epitelio cilíndrico simple. La lámina propia, esta capa es muy celular y contiene una gran cantidad de linfocitos y plasmocitos. Contienen también glándulas mucosecretoras, en especial cerca del cuello del órgano, pero son más frecuentes en vesículas biliares inflamadas. Por afuera de la lámina propia encontramos una capa muscular externa con abundantes fibras de colágeno y elásticas. La vesícula biliar, a pesar de su origen como un divertículo derivado del intestino proximal, carece de muscular de la mucosa y submucosa. Ahora les voy a explicar del corte H16-1, que es un corte sagital a pequeño aumento de hipófisis. En este corte observamos la hipófisis en su conjunto, vista de forma sagital. Lo primero que se distingue es la división entre la adenohipófisis, que corresponde al lóbulo anterior, y la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior. Ambas están separadas por una zona más delgada llamada pars intermedia y unidas al hipotálamo a través del tallo infundibular, que también se ve en el corte. La adenohipófisis ocupa la mayor parte de la imagen y tiene una apariencia más celular y compacta, con muchas células dispuestas de forma irregular y con abundantes vasos sanguíneos. En cambio, la neurohipófisis se ve más clara, con un aspecto fibroso, porque está formada principalmente por fibras nerviosas amiliánicas y células gliales llamadas pitocitos. Dentro de la adenohipófisis se identifican tres zonas: la pars ditalis, que es la región funcional principal; la pars tubularis, que rodea parcialmente el tallo infundibular; y la pars intermedia, que aparece como una delgada franja entre ambas porciones. En la pars intermedia y a veces observan pequeños quistes o cavidades que son restos embrionarios de la bola de Rayleigh. En la pars nervosa, parte de la neurohipófisis, se pueden ver zonas más claras con fibras nerviosas entrelazadas y algunos núcleos de pitocitos. Ahí se almacenan las hormonas oxitocina y ADH, que son liberadas hacia los capilares. También destacan los vasos del sistema porta-hipotalámico, que se observan como espacios circulares o alargados llenos de eritrocitos. Son fundamentales porque transportan las hormonas reguladoras desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis. Voy a explicar el corte AH16-2, que es el corte del plano distales a mayor aumento. Es un corte de la pars distal, adenohipófisis a mayor aumento. La imagen está teñida de forma que se identifique las células acidófilas, que son las rosadas; las células basófilas, que son las de color violeta; las células cromófagas, que son pálidas o casi incoloras; y las sinusoides o capilares fenestrados, que son los espacios vasculares entre las células. Los tipos de células y hormonas. Aquí podemos encontrar las acidófilas. Las somatotiroideas secretan GH, hormona de crecimiento, y los mamótrafos secretan prolactina. Son las más abundantes y se tiñen de rosa o rojo, que son las basófilas. Tirótrofas, TSH, actúan sobre la tiroides. Está la gonadotrófas, FSH y LH, regulan la función gonadal. Y tenemos el corticotrom, que es ACTH y MCH, se estimula la corteza suprarrenal. Y por último, las células cromóforas se ven pálidas o casi sin coloración. Tienen un citoplasma poco viable y un núcleo redondo o alargado. Representan células inactivas o agotadas, que ya su liberación, su contenido hormonal, o bien células que están en proceso de regeneración.
Hoy les voy a explicar el corte H16-4, que es el corte de la neurohipófisis a mayor aumento. En este corte histológico observamos la neurohipófisis o pars nervosa a un aumento mayor que corresponden a la parte posterior de la hipófisis. Está compuesta principalmente por fibras nerviosas, pituicitos y cuerpos de Herring. Las fibras nerviosas son prolongaciones de neuronas del hipotálamo y su función es transportar las hormonas oxitocina y vasopresina hasta la hipófisis. Los cuerpos de Herring son pequeñas acumulaciones donde se almacenan estas hormonas antes de liberarse a la sangre. Los pituicitos son células gliales modificadas que brindan soporte estructural aunque no tienen una función secretora. La función principal de la neurohipófisis es almacenar y liberar oxitocina y vasopresina que regulan el equilibrio de agua, la presión arterial, el parto y la lactancia. Su importancia radica en que mantiene el equilibrio interno del cuerpo y participa en procesos vitales como la hidratación y la reproducción. Ahora les voy a explicar el corte H16-5, que es el campo microscópico de la glándula tiroides. En este corte histológico observamos la glándula tiroides, una glándula endocrina ubicada en la base del cuello, formada por dos lóbulos unidos por un istmo. Histológicamente está compuesta por múltiples folículos tiroideos, los cuales están llenos de una sustancia rosada llamada coloide. El coloide contiene tiroglobulina, que es la forma de almacenamiento de las hormonas tiroideas. El epitelio que rodea cada folículo está formado por células foliculares encargadas de producir las hormonas T3 y T4 que regulan el metabolismo y el crecimiento del cuerpo. Entre los folículos se encuentran las células parafoliculares o células C, que secretan calcitocina, una hormona que ayuda a disminuir los niveles de calcio en la sangre. Además, la glándula está rodeada de tejido conectivo, que le da soporte y contiene los vasos sanguíneos. La importancia de la tiroides radica en que sus hormonas controlan la energía, el metabolismo, el desarrollo, el equilibrio del calcio en el organismo. Un mal funcionamiento puede causar enfermedades como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Voy a explicar el corte H16-7, que es un corte microscópico de la glándula paratiroides. ¿Qué podemos observar? Es un campo microscópico de la paratiroides adulta donde el tejido está formado casi totalmente por células glandulares agrupadas. No hay folículos como en la tiroides, pero hay dos tipos principales de células, las P, que son las principales, y las O, que son oxífilas. Las células principales, estas son las más numerosas, son pequeñas, citoplasma claro o débilmente teñido con un núcleo redondo. Función: secretan pH, hormona paratiroidea, que aumenta el calcio en sangre, estimula la resorción ósea para liberar el calcio. Y tenemos las células oxífilas, que estas son más grandes, citoplasma más redondo, eosinófilos, son menos abundantes, aparecen desde la infancia, 6-7 años, y aumentan dependiendo de la edad. Función: no secretan pTH activa. Se cree que son células principales envejecidas o de reserva. Estroma y vascularización. La glándula está envuelta por una cápsula de tejido conectivo fino que envía tabiques delgados hacia el interior. Entre los cordones celulares se observa un plexo capilar muy denso, con capilares fenestrados, típico de glándulas endocrinas. Este sistema vascular permite la rápida liberación de la PTH hacia la sangre. Hoy les voy a explicar el corte H16-9, que es el campo microscópico de la corteza y una pequeña porción de la médula. Estructura general. La glándula suprarrenal tiene una cápsula de tejido conectivo que la recubre. Debajo está la corteza, que produce hormonas esteroides. En el centro se encuentra la médula, productora de catecolaminas. Zonas de la corteza de afuera hacia adentro. Tenemos la zona glomerular, que son las células pequeñas en grupos redondeados. También encontramos lo que sería la hormona miratocoloides, aldosterona, que regulan el sodio y el potasio. También encontramos lo que sería la zona fasciculada, que son células grandes y claras
esponjositas en cordones largos paralelos. También encontramos lo que sería la hormona glucocorticoides, o también llamada cortisol, que pasa al metabolismo de glucosa y respuesta al estrés. En la zona reticular encontramos lo que serían las células, son más oscuras y en redes. También encontramos lo que serían las hormonas esteroides sexuales, que sería andrógeno y algo de estrógeno. Por último, tenemos la parte de la médula, que es la parte central de la glándula y se tiñe más clara o rojiza. Contiene células cromafinas, que son modificaciones de neuronas simpáticas postganglionares. Estas células secretan catecolaminas como la adrenalina o norepinefrina. También hay células ganglionares simpáticas y una red abundante de capilares y venas grandes, como la vena central suprarrenal. Las células cromafinas son las responsables de la respuesta de lucha o huida, aumentan la frecuencia cardíaca, presión arterial y liberación de glucosa. Por último, tenemos lo que sería la cápsula. Es la parte más externa que se observa. Es una delgada capa de tejido conectivo denso y regular, rica en fibras colágena y vasos sanguíneos que penetran hacia la corteza. Hoy les voy a explicar el corte H16-12, que es un corte microscópico de páncreas que muestra un islote pancreático. Bueno, en la parte exócrina, la porción exócrina está sustentada por tejido conectivo laxo, que transporta vasos, nervios y células, y se divide el páncreas en lobulillos, constituye la mayor parte del tejido y se observa en el corte con una coloración más interna, que esta está formada por acinos pancreáticos, que son agrupaciones de células epiteliales cerosas de forma piramidal con aspecto similar a racimos de uva. Cada acino presenta en su centro una o más células centrociliares que marcan el inicio de los conductillos excretores. Estas células acinales poseen abundante retículo endoplásmico rugoso y grandes de enzimógeno, donde se almacenan las enzimas antes de su secreción. Producen y secretan el jugo pancreático, el cual contiene enzimas digestivas como amilasa, lipasa y tripsina, que se liberan hacia el duodeno a través de los conductos pancreáticos para completar la digestión de proteínas, lípidos y carbohidratos. Entre los grupos de acinos se observa el tejido conectivo interlobular, formado por fibroblastos, fibras colágenas y reticulares, vasos y conductos excretores. Este tejido divide el páncreas en lobulillos y sirve de soporte y vía de paso para vasos y secreciones. Ahora vamos por la parte endocrina, que serían los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans aparecen como grupos de células más claras distribuidas entre los acinos exócrinos. Cada islote está rodeado por una red de capilares sanguíneos fenestrados, que permite que las hormonas pasen rápidamente al torrente sanguíneo, y una dirigida capa de tejido conectivo los separa del tejido exócrino circundante. Los islotes conforman la porción endocrina del páncreas y se encarga de mantener el equilibrio de glucosa en la sangre mediante la secreción de hormonas. Dentro de los islotes se encuentran cuatro tipos principales de células. La primera, que serían las células beta, se ubican principalmente en el centro del islote y secretan insulina. Su función es disminuir la concentración de glucosa en sangre al favorecer su ingreso en las células del cuerpo y estimular su almacenamiento como glucógeno. Están las células alfa, localizadas en la periferia del islote. Secretan glucagón, cuya función es aumentar los niveles de glucosa sanguínea al estimular el hígado para liberar glucosa a partir de
glucógeno almacenado actúan de forma opuesta a la insulina, manteniendo un equilibrio metabólico. Tenemos las células delta, que se encuentran dispersas entre las células alfa y beta con una distribución intermedia. Secretan somatosatinas, hormonas que inhiben la secreción de insulina y glucagón, regulando la actividad de otras células del islote y evitando fluctuaciones bruscas de glucosa en sangre. Y por último tenemos las células PP, menos numerosas, se ubican en la periferia de algunos islotes, secretan polipéptidos pancreáticos que regulan la secreción exócrina del páncreas y la motilidad del tubo digestivo, reduciendo la actividad de los ácidos pancreáticos. Y esto sería todo por mi presentación.